es una estrategia cuya principal dificultad es mantener el tiempo real de la estrategia, que se pueda ejecutar en tiempo real, porque es una estrategia bastante, pero bastante compleja. En algunos casos, compensan la estrategia con una estrategia de control adaptativo. Acá han habido tesis de pregrado que aplican el control adaptativo a manipuladores, pero en la estrategia monoarticular, que es como nosotros podemos hacerlo a nivel a nivel pregrado. Quiere decir que por lo menos el caso del grupo de Camilo, que cuentan con un manipulador en la cual tiene motores XYZ que tienen control PID, esto se podría implementar este tipo de estrategias para crear una tesis de grado. Estas estrategias de control adaptativo básicamente lo que hacen es analizar las estrategias anteriores y dar una alternativa para no caer en tanta complejidad de mantener el tiempo real del lazo. Ya sabemos que en el control multiarticular, si yo vinculara o mezclara el control prealimentado con el control realimentado, sería eficiente sí y solo sí no hay perturbaciones y sí y solo sí se conoce perfectamente el modelo. Pero nosotros sabemos que realmente los parámetros dinámicos del modelo nunca se van a conocer al 100% con precisión, o puede que se conozcan relativamente bien, pero ellos en algún momento van a cambiar porque el manipulador envejece, cambia, se altera. Entonces, entra como alternativa el control adaptativo, y lo mismo pasaría con el control monoarticular, como estrategia para poder adaptar la parte regulatoria y que modifique los parámetros del controlador, es decir, las constantes Kp, Kd y Ki, de manera de que exista una acción de control adaptada a las nuevas situaciones y a los nuevos requerimientos de las plantas. Vemos que alternativamente se podría ajustar esos parámetros del regulador a unas condiciones intermedias de funcionamiento y asegurar que los movimientos del robot se mantienen estables en otras condiciones, aunque la calidad del movimiento pueda que se vea afectada. Nosotros solo vamos a ver la teoría del asunto, pero no vamos a entrar porque esto ya es un tema que se va a abordar o en una tesis de grado o se debe abordar como tema de una maestría o de una especialización en control o en robótica. Los tipos de control adaptativo que se usan o que se suelen usar en robótica son control por planificación de ganancias, control adaptativo con modelo de la referencia y control adaptativo autoajustable mediante identificación. Vamos a explicar la lógica de cada uno. Primero, el control adaptativo por planificación de ganancias. Es el método de control adaptativo más básico. Se llama planificación de ganancias porque básicamente consiste en eso. Consiste en que yo a mi manipulador, a este señor, le hice una cantidad de pruebas. Y mediante esa cantidad de pruebas yo calculé una tabla de ganancias, en la cual mediante la relación de carga y trayectorias, yo puedo saber qué valores de Kp, Kd y Ki dan mejores resultados. Entonces yo voy a saber que para cuando él esté operando con esta carga, en la primera trayectoria la mejor estrategia sería la de la primera casilla, en la segunda trayectoria la mejor estrategia sería la de la segunda casilla y así sucesivamente. De manera de que cuando el manipulador esté ejecutando una tarea, yo debería evaluar con qué carga está trabajando y qué tipo de trayectoria está trabajando, y a partir de ese conocimiento yo actualizo la prealimentación y actualizo sobre todo la realimentación. Es decir, que en ese caso yo estaría actualizando los parámetros de Kp, Kd y Ki. Ki y Kd. Obviamente, en este tipo de sistemas, el cálculo va a depender mucho de una prueba experimental
y de estar sintonizando controladores para cada condición, de manera de que yo haga un estudio y pueda tener detallada todas las condiciones de funcionamiento a las cuales va a estar sometido el manipulador en relación a las trayectorias que puede ejecutar y a las trayectorias de las cargas que puede ejecutar. Quiere decir que si yo llegara a tratar de colocar al manipulador a ejecutar una tarea o una trayectoria con una carga que no está dentro de esa tabla, el control adaptativo no tendría por qué hacer ninguna acción de control. Obviamente, porque nos estamos saliendo de lo planificado. En algunos casos yo podría ver que si ya hice unos cálculos de carga y unos cálculos de trayectoria y me va a tocar operar en un punto intermedio, yo podría hacer procesos de interpolación entre esos puntos intermedios. Pero ese tipo de trayectoria es eficiente si la implementación de la tarea en la cual yo vaya a colocar el manipulador no va a ser variable. Es decir, yo voy a gastar mucho tiempo haciendo ese estudio de obtener todas las posibles soluciones y valores paramétricos de los controladores, es decir, qué valores de KP, KI, KD se necesita para determinadas trayectorias. Si yo le voy a gastar todo ese tiempo para obtener esa tabla de ganancias, lo más viable es que esa implementación vaya a durar por un determinado tiempo. Si la célula de trabajo se requiere ser actualizada y va a estar ejecutando tareas diferentes cada determinados tiempos y hay que estarla reprogramando, en ese orden de ideas este tipo de estrategia no es eficiente. Y entra otro tipo de estrategias. O se puede compensar. En algunos casos vemos que para analizarla, como toca hacer un análisis por cada articulación, se podría disminuir la cantidad de la complejidad para, por un lado, recortar el tiempo de creación de la tabla. ¿Cómo se puede recortar ese tiempo? Supongamos que estamos trabajando con un manipulador de 6 grados de libertad. Yo sé que a nivel de incógnitas o a nivel de variables, yo estaría trabajando como variables con esos 6 grados de libertad más la carga, es decir, estaría tratando de crear una tabla de 7 parámetros, lo cual puede volver mi estudio experimental muy complejo porque estoy trabajando con un número excesivo de situaciones que necesitan ser discretizadas en esa tabla. Entonces yo podría hacer lo siguiente, disminuir el número de parámetros bajo el siguiente concepto. Yo sé que a nivel morfológico, los 3 primeros grados de libertad, que generalmente son los de las dimensiones más grandes, se utilizan para hacer el cambio de localización fuerte y los 3 grados de libertad finales son los que se utilizan para hacer los grados de localización fino. Básicamente los 3 grados de libertad, esto, esto, principales son los que van a generar grandes cambios en la localización del manipulador. Entonces, esos tres primeros grados de libertad son los que necesitan mayoritariamente ser controlados. Por lo tanto, yo solo podría discretizar los 3 primeros y los otros no, porque sobre ellos se sufrirían pequeñas variaciones de su dinámica. Por lo tanto, podría yo eximirlos de estar vinculados en la tabla. Eso me disminuiría la complejidad del cálculo de la tabla de ganancias. En algunas ocasiones, y eso va a depender de la morfología, el primer grado de libertad está paralelo al plano y perpendicular a los demás. Por lo tanto, su posición no afecta el comportamiento de los demás, que es la mayoría de arquitecturas articulares, y por lo tanto yo podría sacar ese Q también de la tabla de ganancias, lo cual haría que mi discretización fuera más fácil. Pero aún así, si yo no quiero optar por este camino, quisiera ir por una estrategia más autónoma, está el control adaptativo por modelo de la referencia. ¿En qué consiste este control adaptativo por modelo de la referencia?
que yo a mi lazo de control, yo lo simulo y a esa simulación de mi lazo controlado lo llamo modelo de la referencia. Quiere decir que dentro de este modelo de la referencia está internamente idealizado cómo debería estarse comportando la unión de el control y la planta. De manera que si yo a ese modelo de la referencia le diera las trayectorias deseadas, él me debería dar qué debería estar saliendo si la estrategia de control estuviera funcionando perfectamente, como se planificó. Quiere decir que un modelo de la referencia podría ser una estrategia de control monoarticular, una estrategia de control multiarticular idealizada. Yo ya sé qué debería estar dando, o lo que se supone que debería estar dando. Por otro lado, tendría mi manipulador real, el que verdaderamente se está moviendo y verdaderamente está siendo controlado por un algoritmo de control, y yo le mido la salida. Se supone que si la estrategia de control está bien sintonizada, esta salida debería ser igual a lo que se planificó o aproximadamente igual. Para yo asegurarme de eso, voy a calcular un residual. Es decir, básicamente voy a restar el valor del modelo de la referencia con el valor que realmente está ejecutando en la trayectoria. Si este residual es diferente de 0, ese valor debería entrar a un algoritmo de adaptación que va a estar ajustando los parámetros del controlador. En este caso, si fuera una estrategia de control monoarticular, estaría actualizando los valores de KP y KD de manera de que corrija las posibles desviaciones o las mínimas desviaciones que estén ocurriendo. También este método garantizaría que en caso tal de que el manipulador envejezca, eh, sabemos que en el control monoarticular, pues obviamente al envejecer, los valores que hacen la inversión, que es J y B, pues van a desviarse, la inversión no va a ser completa. Como no va a ser completa, pues la estrategia de control realimentado va a sufrir más y va a causar una pequeña desviación. Este algoritmo va a estar actualizando los parámetros de manera de que esto se garantice que el control a toda hora vaya a estar funcionando a pesar de que el manipulador cambie en el tiempo. Entonces, aquellos que están buscando tesis de grado, acá les tengo un tema de tesis de grado. También existe otro método que se llama método de control por par calculado adaptativo. Este método de control es un tanto más complejo, porque este método de control se utiliza única, a diferencia del anterior. El anterior puede usarse en control monoarticular y en control multiarticular. En ambas estrategias puede utilizarse. Esta estrategia de control calculado por par adaptativo generalmente se usa solamente en control multiarticular, aunque analizando la estrategia de control yo considero que puede ser utilizado también en control monoarticular también. Pero mayoritariamente se ha implementado ese en control multiarticular. Básicamente, ¿en qué consiste? En que yo tengo mi planta, que si yo lo analizara desde el punto de vista multiarticular, pues mi planta sería todo el manipulador con todo su modelo dinámico. Ese manipulador a toda hora puede estar cambiando. Él va a sufrir un envejecimiento, va a sufrir cambios, los centros de gravedad van a estar cambiando constantemente. Por lo tanto, la estrategia de control multiarticular, que depende en gran medida de la parte de prealimentación, porque la parte de prealimentación es la que hace la inversión del modelo y esa inversión del modelo es la que garantiza el desacople.
Si bien ese desacople va a ser tan eficiente como también identificados estén los parámetros D, los parámetros FV, los parámetros K, los parámetros H y los parámetros C, si esos parámetros cambiaran con el tiempo, esa inversión va a verse afectada y no va a ser tan buena. Entonces, ¿en qué consiste? En que a toda hora se va a tener un algoritmo de identificación online. Ese algoritmo de identificación online va a estar haciendo de que esto a toda hora o cada determinado tiempo se esté identificando nuevamente el modelo dinámico del manipulador. Como se está identificando online el modelo dinámico del manipulador, nosotros podríamos actualizar los valores actuales de D, FV, H y C de manera de que a toda hora se pueda garantizar que la inversión del modelo está hecha para el estado actual del manipulador. Como está hecha para el estado actual del manipulador, se va a poder garantizar que los valores son iguales a los reales. Como son iguales a los reales, la inversión del modelo va a ser bastante eficiente. Como va a ser bastante eficiente, no importa que el manipulador cambie a través del tiempo o se envejezca, la inversión siempre va a ser completa, haciendo que el sistema sea multivariable desacoplado y dejándole al control realimentado la posibilidad de atender la estrategia de control de manera eficiente. Así se hace en control multiarticular. Esto es una estrategia bastante compleja de implementación. Se podría llevar a cabo en control monoarticular, dado que existen estrategias de identificación online que podrían ser utilizadas para identificar los parámetros de cada actuador y en vez de actualizar la inversión del modelo en multi, se haría en mono, es decir, yo actualizaría el modelo inverso del actuador de manera de que garantice de que en caso de que el actuador envejezca o cambie, esto yo podría garantizar que la inversión del modelo siempre es eficiente, pero eh, es una estrategia de control que para implementarla pues requiere mucho tiempo. Solo puede ser a nivel monoarticular podría ser implementada como tesis de pregrado. A nivel multiarticular, eso yo creo que hasta excede las capacidades de una tesis de maestría. Ya se vuelve un poco más compleja. Habría que acotarla muy bien para que fuera una tesis de maestría. Pero básicamente esas serían las estrategias de control finales. No contento con eso, en la actualidad existe control adaptativo en la cual se ha modificado el control adaptativo por modelo de la referencia y se hibridiza con estrategias de control inteligente en la cual el algoritmo de adaptación lo hace una estrategia de control inteligente. Es decir, existe unos algoritmos genéticos o unas redes neuronales artificiales que son las encargadas de, a partir del valor del residual, hacer la actualización de los valores paramétricos de control. Pero vuelvo y digo, esto ya sería una estrategia muy compleja, pero es otra de las áreas de investigación en las cuales se está abordando este tipo de control en la actualidad.